Los miembros de la Organización Mundial de la Salud tuvieron el lunes su primera asamblea anual celebrada a distancia ante la pandemia del nuevo coronavirus. En el inicio de la reunión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó a los países que ignoraron las recomendaciones de la OMS y estimó que el mundo pagará un alto precio por llevar a cabo estrategias divergentes. En consecuencia, el virus se expandió por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur, donde podría tener efectos aún más devastadores y corremos el riesgo de que haya nuevos picos y nuevas olas. Los miembros de la OMS instaron a que la futura vacuna contra el coronavirus sea un bien público y pidieron reformar la institución. El presidente de China, Xi Jinping, prometió además una ayuda multimillonaria para la lucha contra la pandemia. Me gustaría anunciar que China proporcionará $2.000 millones en 2 años para asistencia internacional, para apoyar a los países afectados por la pandemia, especialmente los países en desarrollo, para combatir el virus y reanudar el desarrollo social y económico. En el encuentro virtual también hubo críticas hacia la forma en la que la OMS gestionó la crisis, especialmente desde Estados Unidos. El secretario de Salud de ese país afirmó que la organización fracasó en obtener las informaciones que necesitaba el mundo y que su fracaso ha costado muchas vidas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, defendió la labor de la organización, reiterando que hizo sonar rápidamente la alarma. De todas formas, afirmó que lanzará una evaluación independiente lo más pronto posible. Algunas rencillas no quedan atrás. Donald Trump ha respondido a lo que muchos han percibido como críticas de Barack Obama al manejo de la crisis del coronavirus. El líder republicano acusó al expresidente de haber sido extremadamente incompetente durante su mandato. Era un presidente incompetente, es lo que puedo decir, totalmente incompetente. Es inusual que un exmandatario se inmiscuya en los asuntos del Estado, pero la bancada de Trump ha tomado el último discurso de Obama dirigido a jóvenes y estudiantes como una flagrante prueba. Resulta que todos esos adultos que creías que estaban al cargo y sabían lo que hacían no tienen todas las respuestas. Muchos ni siquiera hacen las preguntas correctas. Una figura política que, según las encuestas, parece saber lo que está haciendo es el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Permitió ser examinado en una transmisión en vivo este domingo para animar a las personas a realizarse el test y anunció que todo aquel que experimenta síntomas de gripe será elegible para las pruebas. Mientras tanto, las iglesias y otros centros religiosos en Estados Unidos trabajan en cómo llevar a cabo los servicios de forma segura. Un sacerdote en Detroit encontró una manera ingeniosa. Con una pistola de agua dispara agua bendita a sus feligreses en un intento de mantener el distanciamiento social. Otro día de sol trajo a cientos de neoyorquinos al Central Park. Pero en una ciudad donde el espacio es un lujo, muchos fueron devueltos por los llamados embajadores del distanciamiento social, cuyo trabajo es evitar que el parque se llene demasiado. Las playas de la ciudad también han sido cerradas y el alcalde Bill de Blasio advirtió que no se abrirán para el feriado del próximo fin de semana. Lo he dicho antes y lo repito, no abriremos nuestras playas el Día de los Caídos, no abriremos nuestras playas a corto plazo, no es seguro, no es lo correcto en el epicentro de esta crisis. La famosa densidad de la Gran Manzana significó que el virus se propagará rápidamente y los neoyorquinos fallecidos son casi 1/3 del total de Estados Unidos. Pero Nueva York también está a la vanguardia de la detección del coronavirus y el domingo el gobernador Andrew Cuomo se convirtió en uno de los residentes del estado en someterse a pruebas. Per cápita, estamos haciendo más que otros países, significativamente más. En pruebas de diagnóstico por población, Nueva York tiene 7,1, Italia ocupa el segundo con 4,9, Canadá, Estados Unidos a nivel nacional, tiene 3,3. Nosotros representamos el doble del promedio nacional. Debido a una asociación con un proveedor médico local, los neoyorquinos sin seguro médico ahora se pueden realizar las pruebas de forma gratuita, un desarrollo radical en un país donde el gobierno rara vez paga los gastos médicos de los ciudadanos.
Desafiando las recomendaciones de salud pública, el presidente Jair Bolsonaro se reunió de nuevo con sus seguidores en Brasilia. Cientos de personas renunciaron a las medidas de distanciamiento social y se aglutinaron para apoyar la reapertura económica. Nosotros cambiaremos el destino de Brasil, incluso con esta crisis que afecta a todo el mundo. Gracias a nuestros ministros y a nuestra maravillosa gente. Estamos juntos. Brasil es nuestro. Pero las estadísticas de COVID-19 en Brasil muestran un panorama sombrío. Con más de 241.000 contagios confirmados, es uno de los países más afectados del mundo. Y una investigación de la Universidad de Sao Paulo dice que el número real podría ser hasta 16 veces mayor. El presidente ha dicho que el virus no es más que una pequeña gripa y que las órdenes de permanecer en casa son innecesarias y perjudican la economía. En respuesta, muchos brasileños toman el asunto por su propia cuenta. Cualquier persona que pegar o virus pode morrer y no son somente idosos que están morrendo, viu, gente? Fiquem en casa. En las favelas a las afueras de Sao Paulo, los residentes crearon una red para advertir a las personas sobre el virus y para distribuir alimentos a los más necesitados. Les damos consejos sobre medidas de distanciamiento social, lavado de manos, permanencia en casa y se aplica a las personas de clase media, pero también a los más ricos. El COVID-19 ha cobrado la vida de más de 16.000 personas en Brasil y los expertos advierten que lo peor está por venir. Comienza la cuenta atrás para Argentina. Este viernes concluye el plazo dado por su gobierno a los acreedores privados para aceptar o no su plan de reestructuración de la deuda. Argentina ofrece un canje de bonos por valor de 61.000 millones de euros. A la espera de la respuesta de los acreedores, la intención del gobierno es la de obtener a su vez un plazo de 3 años para hacer frente a dicho pago. Es decir, Argentina empezaría a saldar su deuda en 2023. Pero es que este viernes vence también el plazo para pagar 462 millones de euros en intereses, que de no ser abonados llevarían al país al llamado default técnico o suspensión de pagos. Una situación crítica para el país latinoamericano que se ha visto agravada por la crisis de la actual pandemia. Argentina renegocia 61.000 millones de euros, pero su deuda total ronda los 300.000 millones, lo que equivale a más del 90% de su Producto Interior Bruto. Tras 2 años en recesión, una inflación del 53,8% en 2019 y un importante aumento de la pobreza y el desempleo, Argentina se enfrenta este viernes a uno de los exámenes más importantes de su reciente historia. Antes de iniciar cada jornada, Roberto Arias Hernández cumple con el complejo ritual obligatorio para todo el personal sanitario de ponerse el traje de protección. Este médico cubano trabaja desde hace 2 meses en Crema, al norte de Italia. El galeno forma parte del contingente Henry Reeve junto a otros 51 doctores y especialistas que La Habana envió a la región de Lombardía, la más golpeada en Italia por la pandemia del nuevo coronavirus. El miedo es inherente al ser humano. Todo el mundo tiene miedo a algo en la vida. La valentía se trata de eso, de enfrentarte a cosas a las que uno le tiene miedo. Y cuando se trata de la vida, el miedo se atenúa, porque en definitiva hay quien dijo que quien muere por la vida no puede llamarse muerto. Desde el inicio de la misión, Arias y sus compañeros han trabajado codo a codo con los médicos italianos, formados en las universidades europeas en condiciones económicas mucho más holgadas que las de su país. Pero el cubano asegura que no hay mucha diferencia entre los colegas. Los médicos italianos son, su personalidad es prácticamente como la de los cubanos, ¿sí? Son personas muy campechanos, todos son muy alegres, todos te saludan, todos te agradecen el haber arribado aquí, algunos hacen sus chistes igualmente. Sí, es una personalidad muy parecida. El especialista no oculta su alegría por el reconocimiento a su labor y la cálida bienvenida que la brigada ha tenido en Italia, con aplausos y cartas de agradecimiento. Nosotros agradecemos igualmente que muchas personas del mundo nos consideren héroes, eso lo agradecemos, pero simplemente creo que somos médicos y que hoy nos ha tocado más que nunca jugar nuestro papel, porque quien no, estamos combatiendo contra una pandemia y nosotros somos quienes actuamos ante esta situación. A la pregunta por las posibles críticas a la eventual retribución a Cuba por esos servicios médicos humanitarios, Arias asegura que los médicos de la isla no salen por interés económico, sino para ayudar.
mi esposo sí es médico también, es especialista en medicina general integral. Y en estos momentos pues nos vemos bien poco, un tiempo corto, él llega tarde a la casa, trabaja en la Dirección Municipal de Salud y el tiempo que nos vemos hablamos de trabajo, de los niños en la casa, de lo que hacemos durante el día. Liz Caballero está lista para otra larga jornada de trabajo. Esta doctora cubana se desempeña como profesora de medicina, pero la pandemia del nuevo coronavirus la sacó, al igual que a sus alumnos, de las aulas y los llevó a una misión de puerta en puerta como parte de una estrategia para detectar contagios. Uno no se siente cansado, piensa que está cumpliendo con su deber y haciendo algo útil, y el cansancio tal vez vendrá después. Cuando baje la adrenalina, que ya uno se sienta que esto pasa, es cuando vamos a sentirnos cansados. Las visitas de los médicos cubanos a domicilio, así como el aislamiento de los contactos de cada caso positivo, han permitido hasta ahora que Cuba contenga la pandemia, registrando más de 1.800 casos confirmados y unas 80 muertes por COVID-19. La tarea que están realizando es bien importante, que han tenido que salir de sus aulas, como actualmente están haciendo sus clases, pero que es por una tarea bien importante y bien humana, para evitar que esta enfermedad pues siga cobrando vidas. Especialista en diabetes, Caballero todavía atiende a algunos de sus pacientes, pero la mayoría de ellos, sabiéndose vulnerables al virus, prefiere que los visite en sus casas. Y en medio de la pandemia, la doctora no deja de dar clases y dejar tarea en línea a sus alumnos, ya que es consciente de lo importante que es la formación de profesionales de la salud. El embajador de China en Israel, Du Wei, fue hallado muerto el domingo en su residencia en el barrio de Herzliya, a las afueras de Tel Aviv. La policía abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento. La esposa e hijo del diplomático no estaban con él en Israel. Du Wei, de 57 años, había sido embajador en Ucrania antes de asumir su cargo como máximo representante diplomático de China en Israel en febrero. Su muerte se produce días después de la visita a Jerusalén del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien exhortó a Israel a limitar las inversiones chinas en sectores estratégicos, según informaciones de la prensa. Washington acusó implícitamente a Pekín de esconder información sobre la pandemia de COVID-19 e incluso de tratar de piratear sus investigaciones de una vacuna. La embajada china en Israel respondió señalando que Pompeo no había mostrado ninguna prueba sobre los presuntos riesgos de seguridad que suponían las inversiones del gigante asiático. Taiwán se adelantó a todos con su prevención ejemplar en la lucha contra la COVID-19, frenando al virus que solo causó 7 muertes en la isla. La Asamblea Mundial de la Salud se reúne lunes y martes de manera virtual sin que Taiwán haya sido invitada. Europa presiona para que Taiwán pueda compartir su experiencia, explica el ministro de Exteriores, Joseph Wu. Necesitamos información actualizada de la Organización Mundial de la Salud para luchar contra cualquier enfermedad transmisible y no la hemos tenido, y eso es un problema para Taiwán y no es justo para el pueblo de Taiwán. Nuestros amigos países como Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera, y especialmente Japón, están presionando para que Taiwán pueda participar en la OMS. Pero China, que reclama a Taiwán como parte de su territorio, se opone a ello. Para que Taiwán participe en la Asamblea Nacional, solo se requeriría que el secretario general de la OMS nos enviara una invitación. Entre 2009 y 2016 Taiwán sí estuvo en la Asamblea, así que no es imposible. Si quisieran podrían someterlo a votación, pero quizá no sea necesario. Solo quiero decir de nuevo que si Taiwán pudo enfrentar con éxito la pandemia, nos gustaría compartir nuestra experiencia con el resto de la comunidad internacional. Hasta hace 4 años las relaciones entre Pekín y Taipei vivían una gran distensión. Con la llegada a la presidencia de la independentista Tsai Ing-wen, las relaciones con China se quebraron y Pekín impuso una política de aislamiento hacia la isla.